Hey, ¿qué tal, palomiteros? Por fin se ha estrenado Stranger Things 5 Volumen 1 después de años de espera, y Netflix no se ha quedado corto. En solo 4 episodios tenemos a Will pasando de víctima a hechicero psíquico al nivel de Eleven, el regreso inesperado del número 8 y un plan de Vecna con los niños de Hawkins muchísimo más oscuro de lo que parecía, mientras Max y Holly quedan atrapadas en un mundo mental donde incluso Vecna tiene miedo. En este vídeo vamos a analizar el despertar de Will, por qué el regreso de Cally cambia por completo el tablero, qué está pasando de verdad con Max, qué pintan las cuevas que Henry no se atreve a cruzar y cuál es el auténtico plan de Vecna con todos los niños de Hawkins. Vamos a ir punto por punto, conectando todo con lo que llevamos viendo desde la temporada 1. Antes de entrar al detalle, te pido solo un segundo. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte próximos vídeos. De verdad, eso me ayuda muchísimo a poder seguir trayéndote análisis, teorías y repasos como este. Ahora sí, vamos al lío. La temporada arranca con un tono clarísimo: desesperación y oscuridad absoluta. Hawkins está bajo cuarentena total, completamente aislada del resto del mundo, mientras autoridades, científicos y militares intentan contener como pueden la expansión del Upside Down. En medio de ese escenario casi apocalíptico, tanto los adultos como los chicos salen a misiones de rastreo extremadamente peligrosas para mapear territorios distorsionados y seguir cualquier pista que pueda llevarles hasta Vecna, cuyo paradero es un misterio total. En una de estas misiones todo se tuerce. Hopper queda atrapado en la otra dimensión, y Holly es secuestrada y arrastrada al Upside Down. Ese es el punto en el que Eleven y el resto entienden que ya no pueden seguir jugando a la defensiva, tienen que atacar. Su objetivo es una base militar secreta construida por el gobierno dentro del propio Upside Down, donde llevan años estudiando, explotando y militarizando sus propiedades. Es el complejo que veíamos en los avances, con Eleven usando su entrenamiento de supersalto y todos sus poderes restaurados en pleno asalto. Durante casi todo el volumen 1 nos hacen creer que esa base sirve para una cosa muy concreta. El ejército ha capturado a Vecna y lo mantiene contenido utilizando el sonido como una especie de kriptonita. Esa es la razón por la que Hopper y Eleven se obsesionan con entrar. Creen que es su oportunidad de destruirlo de una vez. En pleno asalto descubrimos quién está realmente detrás de todo: Dra. K, la figura en la sombra que ha estado tirando de los hilos del proyecto durante años. Es la mente maestra de esta operación dentro del Upside Down y, además de tecnología, ha estado explotando a un ser con poderes inhumanos. Todo está diseñado para que pensemos que el prisionero es Vecna, pero cuando Hopper está dispuesto a sacrificarse, se da la vuelta, abre la puerta y lo que hay dentro no es Vecna. Lo que hay dentro es la número 8, Cally, la hermana perdida de Eleven. Cally aparece rapada, con un aspecto que deja claro que no ha sido una simple prisionera. Todo apunta a que ha sido usada como arma viviente y sometida a experimentos inhumanos para llevar sus ilusiones a niveles monstruosos. Tiene todo el sentido. Si el ejército ha perseguido a Eleven desde el principio, lo lógico es que también hayan rastreado a cualquier otro sujeto que hubiese sobrevivido. Sabemos que Cally vivía con un grupo de inadaptados, durmiendo en la calle y cometiendo pequeños delitos, así que no es difícil imaginar cómo acabó cayendo en manos de esta operación. Dra. K habría aprovechado sus poderes para lograr algo que nadie había conseguido antes: convertir las ilusiones de 8 en un arma capaz de neutralizar los poderes de Eleven usando ondas psíquicas o sónicas que la desactivan temporalmente. La primera anti-Eleven creada desde dentro del sistema. Gracias a la intervención de Hopper, la Dra. K acaba fuera de la ecuación y la cadena que mantenía atrapada a Cally se rompe. Eleven y Hopper consiguen liberarla y su futuro se convierte en una de las grandes incógnitas del volumen 1. ¿Se unirá al grupo? ¿Buscará venganza por todo lo que le han hecho? ¿Intentará reconstruir la vida que le robaron? ¿Os gusta que rescaten así a la número 8 o pensabais que nunca más volveríamos a verla? El arco de Hopper en esta temporada gira alrededor de ser el padre sobreprotector de Eleven. Igual que en la temporada 2, su trauma por la muerte de su hija Sarah está muy presente. No quiere que la historia se repita. Por eso siempre está intentando mantener a Eleven alejada del peligro, incluso cuando ella está lista para pelear. Hay una frase muy significativa cuando la Dra. K le lanza esa pregunta de ¿por qué arriesgar la vida de una por la otra?, refiriéndose a lo que hay detrás de la puerta. En un principio suena a sacrificio frente a Vecna, pero cuando descubrimos que la prisionera es 8, la lectura cambia. Está hablando de dos niñas que el sistema considera piezas intercambiables, dos armas. Hopper, en cambio, las ve como hijas a proteger. Ese contraste define muy bien quién es Hopper en el volumen 1 y por qué está dispuesto a sacrificarse una y otra vez
para que Eleven no tenga el mismo destino que Sarah. Y llegamos al que probablemente es el giro más grande de este volumen 1, Will. El final del último episodio es uno de los momentos más reveladores de toda la serie. Confirma que Will es, en cierta forma, el Henry Krill de esta generación, el chico que fue elegido primero, el que fue roto con más facilidad, el que ha estado conectado al Upside Down desde el principio. También confirma que posee poderes como Eleven. Ella ya no es la única del grupo a la que se le sangra la nariz. Will deja de ser solo el que sufre visiones para pasar a ser alguien que puede actuar. Vecna ha estado apuntando a los niños de Hawkins porque los ve débiles física y mentalmente, fáciles de romper y de moldear, y admite que todo empezó con Will. Fue el primero al que quebró, y lo hizo sin esfuerzo. Durante toda la serie, Will ha sido el personaje que se siente fuera de lugar, incómodo en su propia piel, sin un rol claro dentro del grupo. En este volumen 1, una conversación con Robin le ayuda a entender que la única forma de avanzar es mirar hacia adentro, aceptarse y buscar lo que de verdad le hace feliz. Ese clic emocional es el que abre la puerta a algo que llevaba dentro desde hace años. Cuando los Demogorgons están a punto de matar a las personas que más quiere y el caos se apodera de la base, Will decide que no va a volver a ser la víctima. Ya habíamos visto desde el inicio de la temporada que su conexión con la mente colmena es brutal. Puede ver lo que ven los Demogorgons, percibir la presencia de Vecna, responder cuando esa red es dañada. De hecho, hay un momento en el que Mike se pregunta si no será capaz de controlarlos, cuando ve que un Demogorgon decide no atacar a Joyce. El final lo deja claro. En el momento más crítico, los ojos de Will se ponen completamente blancos, su cuerpo imita la postura y los movimientos de Vecna, como si una segunda personalidad estuviera tomando el control, y entonces detiene y revienta a varios Demogorgons al mismo tiempo, de la misma forma en la que Vecna mató a Chrissy y a Fred, con los cuerpos retorciéndose y los huesos partiéndose. Todo esto encaja con algo que ya conocíamos de la temporada 2, las famosas Now Memories. Esos recuerdos extraños que tenía Will eran en realidad perspectivas del Upside Down, del propio Vecna y de los Demogorgons filtradas a través de la colmena. Cuando esa red era atacada, él respondía como si lo atacaran a él. Ahora entendemos que eso era el embrión del poder que acaba desatando aquí. Lo más inquietante es cómo lo hace. Will está copiando los poderes de Vecna a través de la conexión psíquica que comparten. No es solo un don propio, es una especie de espejo peligroso del villano. Eso lo convierte en la carta más fuerte del grupo y también en su mayor riesgo. ¿Os gusta este giro de Will convertido en hechicero psíquico? ¿O preferíais que siguiera siendo un personaje más pasivo y misterioso? Todo lo de Will se conecta con el gran plan de Vecna para los niños de Hawkins. Ya no estamos hablando solo de aterrorizar el pueblo o de una venganza personal. Vecna quiere reconstruir el mundo desde cero, rehacer la realidad a su imagen corrompiendo las mentes más vulnerables, las de los niños. Cuenta que eligió a Will en 1983 precisamente porque era débil, emocionalmente roto y fácil de manipular. Lo convirtió en un canal entre dimensiones y ahora quiere replicar el experimento a gran escala, capturando a docenas de críos con el mismo perfil psicológico. Para acercarse a ellos, adopta una identidad humana tranquila. Se presenta como un protector que promete mantenerlos a salvo de los monstruos. Holly Wheeler es el ejemplo perfecto. Una niña brillante, muy sensible, con una imaginación enorme y que se siente emocionalmente descuidada en casa. Henry se le acerca con un nombre cutre como Mr. Watt o Mr. Watson, y aún así funciona. La manipula sin esfuerzo, y eso demuestra lo fácil que es ganarse la confianza de los niños. Vecna no está buscando simples rehenes, quiere mentes moldeables. Una vez arrastrados al Upside Down, su objetivo es reescribirlos y fusionarlos en una red psíquica colectiva bajo su control. Un ejército de niños convertidos en extensiones de su propia conciencia, que le permitiría expandir su dominio mucho más allá de Hawkins. Al final del volumen 1, cuando consigue secuestrar a todos los niños del pueblo, su objetivo queda clarísimo: crear una red mental tan grande y tan poderosa que ni Eleven ni el nuevo Will puedan detenerla. Otra gran incógnita que por fin se resuelve es qué ha pasado con Max después de la temporada 4. Su cuerpo sigue en coma en el mundo real, pero su alma y su conciencia están atrapadas en un paisaje mental retorcido, gobernado por Vecna, una especie de reino distópico construido para romperla psicológicamente, recuerdo a recuerdo. Max lleva meses vagando sola por ese lugar, aferrándose a la melodía lejana de Running Up That Hill
como única guía. La canción que una vez la salvó ahora funciona como hilo frágil con el exterior. A veces abre una pequeña ventana que le permite ver a Lucas desde lejos, pero enseguida se cierra y ella vuelve a quedar encerrada. En esa lucha por sobrevivir, Max descubre algo crucial, una cueva escondida dentro de ese mundo mental. Es un santuario al que Vecna no puede entrar, como si hubiera una grieta en su dominio absoluto. Esa zona prohibida es lo único que la mantiene viva y relativamente cuerda. Cuando Holly es secuestrada por Henry en su versión de Mr. Watt y llevada a ese mismo plano mental, Max se convierte en la primera persona con la que la niña habla desde que todo se vino abajo. Max la rescata y la lleva directamente a la cueva, a ese lugar donde Vecna no tiene acceso. Desde ese momento las dos quedan unidas por el miedo y por la necesidad de entender por qué existe ese lugar y cómo puede ser la clave para escapar del control de Vecna, engañarlo y volver con sus familias. Esas cuevas no son un decorado aleatorio. Están conectadas con el pasado de Henry Creel. De niño, exploró un sistema de cuevas en Nevada, encontró equipamiento científico, lo activó por accidente y fue transportado al Upside Down. Allí vio criaturas extrañas y fue expuesto al Mind Flayer, que le dio sus habilidades y deformó su personalidad. Eso abre una posibilidad muy clara. El Mind Flayer podría ser la entidad que está usando a Vecna como instrumento, la verdadera fuente de la oscuridad. Vecna sería el ejecutor, pero no necesariamente el jefe final. El hecho de que en su propio paisaje mental Henry Vecna no pueda entrar en esas cuevas se explica porque el Henry original, el niño previo a la corrupción, está bloqueando la entrada. Hay miedo. Hay algo que no quiere volver a revivir. Eso demuestra que por muy monstruoso que sea, Vecna sigue teniendo una parte humana que teme su propio origen. ¿Os gustaría que el Mind Flayer volviera a ser el gran villano final por encima de Vecna? ¿O preferís que todo termine con él? Dejadme vuestras teorías en comentarios. Después de todo lo que pasa en este volumen 1, el grupo ya no depende solo de Eleven como arma sobrenatural. Ahora mismo hay 3 piezas con poderes en el centro del conflicto. Está Eleven, que ya conocemos. Está la número 8, con unas ilusiones que, gracias a los experimentos militares, se han convertido en algo capaz de neutralizar a 11. Y está Will, que ha demostrado que puede igualar la forma de atacar de Vecna y controlar la mente colmena. Con este tablero, el enfrentamiento final deja de ser una niña contra el monstruo y se convierte en un choque entre varias mentes conectadas al Upside Down. Incluso se plantea que Will podría ser el más peligroso de todos por lo profundo de su vínculo con ese mundo. Mientras todo esto ocurre, tenemos una subtrama con Dustin, Nancy, Jonathan y Steve, que es la menos decisiva del volumen 1. Los vemos entrar en el Upside Down para rastrear a un Demogorgon e intentar localizar la guarida de Vecna, pero fuera de eso, gran parte de su tiempo se lo comen las tensiones internas, discusiones, piques y el clásico choque entre Steve y Jonathan intentando quedar por encima para impresionar a Nancy. Steve está especialmente duro con Dustin, que aún está lidiando con el duelo por Eddie, y todo esto da la sensación de que están sembrando algo para más adelante. Se llega a plantear que Jonathan podría estar encaminado a una muerte trágica, justo cuando se prepara para pedirle matrimonio a Nancy. ¿Creéis que esto va hacia la muerte de Jonathan o pensáis que nos están troleando a propósito? Los Demogorgons en este volumen 1 se sienten más amenazantes que nunca. En la base militar vemos cómo arrasan con todo a su paso y las muertes son más gráficas y brutales. La escena en la que Vecna atraviesa con la mano la cabeza de un soldado es de las que te dejan clavado en el sofá. A nivel de tono, la temporada tira claramente hacia algo más oscuro, muy en la línea de la temporada 2. Las trasmas partidas entre Upside Down y mundo real funcionan bien, y la historia liderada por Will es sin duda la más interesante y la que más consecuencias tiene. En cuanto a actuaciones, todos los personajes encajan de nuevo como si nunca se hubieran ido. Destacan especialmente Millie Bobby Brown, Noah Schnapp y Jamie Campbell Bower. La relación protectora entre Eleven y Hopper, el despertar emocional y sobrenatural de Will y la presencia de Vecna cuando por fin aparece después de varios episodios de construcción. La secuencia en plano secuencia con el caos, la destrucción y Vecna tan cerca de los personajes es de las que se quedan grabadas. Se ha llegado a decir que Vecna es el Voldemort de esta generación, y encaja bastante la comparación, aunque la larga espera entre temporadas haya podido enfriar un poco el impacto. En conjunto, este volumen 1 se siente como algo que ha merecido la espera, un tono más oscuro, Demogorgons más letales, el regreso de la número 8 convertido en algo importante, Will por fin en el centro de la historia, y todo el misterio de Max, Holly y las cuevas apuntando a un origen más profundo con el Mind Flayer detrás. Así queda el tablero.
Will despierto como una especie de Henry Krill de esta generación, con poderes capaces de igualar a Vecna, la número 8, liberada tras años siendo utilizada como arma. Max y Holly atrapadas en un mundo mental donde las cuevas son refugio y trauma a la vez, y un Vecna que parece invencible, pero que puede que no sea el verdadero jefe final si el Mind Flayer sigue moviendo los hilos. Pero esa es mi lectura, palomiteros. Ahora quiero saber la vuestra. Decidme en comentarios cuál ha sido para vosotros la revelación más bestia de este volumen 1 y qué teorías tenéis en mente por muy locas que sean. Y recuerda darle like al video y suscribirte si todavía no lo has hecho. Nos vemos en próximos videos aquí en Palomitas del Revés, donde las palomitas explotan y las series también.